que no sea que un juez tenga un criterio diferente sobre un mismo tema, al menos en la misma ciudad. A lo mejor de una ciudad con otra puede haber divergencias. Nosotros hemos planteado también a la escuela judicial que la capacitación del señor director no sea únicamente virtual, sino también presenciales para esta dinámica de unificar criterios. Con esto entramos al tema, que es la vinculación a la formulación de cargos. Este tema es de mucha discusión, pero los que están aquí ya son acuerdos entre los jueces de garantías penales que lo vamos a desarrollar. Es diferente la vinculación, la resolución de cargos en procedimiento directo que en procedimiento ordinario. Lo más fácil es en el procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Porque una audiencia de formulación de cargos es un procedimiento que nace una flagrancia, dura 30 días, y una formulación de cargos en un juicio no flagrante puede durar hasta 90 días, ¿cierto? Con excepción de los delitos de tránsito. Los delitos de tránsito, la excepción fiscal dura 45 días, no llega a los 90. Y luego tenemos la reformulación y la vinculación. La reformulación, ¿por cuántos días, por cuánto tiempo la prolongamos? Con 30 días, ¿no es cierto? En la reformulación la prolongamos con 30 días y en la vinculación también con 30 días. Eso lo tenemos en el artículo 591 del Código. Dice que no podrá acceder 90 días la formulación de cargos, estamos hablando de no flagrante. En caso de tránsito dura 45 días. Y luego hay una vinculación, una reformulación, que son los temas que estamos analizando. Entonces, 45 más 75 en tránsito, 75 días. Y en los juicios ordinarios, los juicios de tránsito, la instrucción fiscal puede durar hasta 120 días. Ahí el juez, aquí nosotros los jueces, hablamos con los fiscales. Si tú vas a formular cargos, si tienes elementos de convicción, tanto de la formulación del cargo como de la responsabilidad, mucho 120 días. Y bajamos normalmente hasta 60 días, ¿no? Hay un tema que dice el artículo 191, dice: no tendrá valor alguno la diligencia practicada después de los plazos previstos. Y ahí nace la reformulación y ahí nace la vinculación. Esto dice ahora en el COI, artículo 591, y lo mismo decía el Código Orgánico anteriormente el Código de Procedimiento Penal. Durante la etapa de instrucción fiscal hacen variar la situación jurídica. En cuanto a la imputación, podemos formular cargos. El plazo para el nuevo plazo es de 30 días prorrogable, por lo tanto si es 60 pasa a 90 y si es 90 pasa a 120. El fiscal deberá solicitar al juzgador de audiencia para la reformulación de cargos. ¿En qué tiempo debe formularse la audiencia para reformular cargos? Reformular cargos. Si alguien me ayuda, el lámina se ha perdido, pero es 5 días. Dentro de 5 días. Léelo, por favor. ¿Qué artículo? 500. Durante la etapa de instrucción. ¿Qué artículo estás leyendo? 596. Ya, léelo. Si durante la etapa de instrucción los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la impugnación hecha en la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar a la o al juzgador audiencia para motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en 30 días improrrogables sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación. El plazo. 5 días.
está en el 594, en la regla, doctor. Ya, listo. Numeral 2. La o el jugador dentro de 24 horas señalará día y hora para la audiencia, que deberá realizarse dentro de los 5 días posteriores a la solicitud, salvo los casos de flagrancia, y notificará a los sujetos procesales. Aquí viene el primer debate, ¿no es cierto? Tenemos 60 días para la instrucción fiscal o 90 días para la instrucción fiscal, de acuerdo al convenio que llegue el juez con el fiscal y las partes, pero vamos a los 90 días. Y aquí hay una norma que dice, ¿qué es lo que dice aquí? No tendrán valor alguna las diligencias practicadas después de los plazos previstos. Entonces, resulta que son 90 días, el fiscal pide una reformulación, día número 87, dice, no tendrá valor alguna la diligencia practicada fuera de estos plazos. Y después, hasta formular cargos, hasta buscarlo al procesado, no viene el procesado, se esconde el abogado y estamos formulando cargos después de los 90 días. ¿Valdrá o no esa reformulación? Lo mismo acontece con la vinculación, ¿no es cierto? A referirse, doctor, a que no tengamos validez en estas diligencias practicadas luego del plazo. Correcto. O sea, no indica que el fiscal haya pedido la vinculación, sino que tiene que practicarse la audiencia de vinculación. Tiene que llevarse a cabo la diligencia. Nosotros tenemos una resolución de la Corte Constitucional que nos despeja esta duda. Lo mismo acontece con la vinculación. Bien, si hasta antes, el 593, si hasta antes del vencimiento de la instrucción fiscal aparecen datos que se presuman la participación de otra persona, podemos vincularlo. Una o varias personas, el fiscal solicita vinculación. La audiencia de vinculación, 593, debe ser un plazo no mayor a 5 días. Con la persona directa del investigado, del vinculado, o su defensor público o privado o público. Entonces sabemos que para la audiencia de formulación de cargos no es necesaria la presencia del investigado. Es suficiente la presencia de su defensor particular y cuando no se lo encuentra él, defensor público. Y habla igualmente, se prorroga la instrucción por un plazo de 30 días. Entonces el conflicto se presenta, repetimos, cuando se acortan los plazos, no lo hallamos al ciudadano para vincularlo y nos toca vincularlo después del plazo señalado. ¿Valdrá la vinculación? ¿Valdrá la reformulación de cargo después de los plazos señalados? No, se anula, generar nulidad. ¿Qué dice con Ya pasado los plazos, Claro, no tiene validez. porque ya pasaron los plazos al tiempo de presentar. Llega a la audiencia, el abogado dice normalmente lo siguiente, faltando el principio de lealtad, he perdido el contacto con mi cliente, me ofreció pagar los honorarios y desaparecido. Presenta un escrito al juez pidiendo que los separe, no hay trabajo gratuito. Y al juez le vemos un conflicto ahí. ¿Cierto? El juez fiscal, hay que buscarlo al defensor público. El defensor público también por ahí presenta sus alegatos. Aquí tenemos una resolución, jóvenes, de la Corte Constitucional que resuelve este problema de la vinculación. Aquí tenemos una instrucción fiscal que ha iniciado el 22 de febrero de 2009, era por 90 días. Aquí hay un error para empezar, dice 22, a empezar el 22 de noviembre de 2018 y debe terminar el 22 de febrero de 2019. Si hablamos 90 días, ahí no hay 90 días, hay más de 90 días, porque hay meses que tienen 31, ¿no es cierto? Ahí debería ser 20 de febrero, ¿cierto? Aquí se inicia la instrucción fiscal, entonces repetimos el 22 de febrero, el 22 de noviembre y se debe concluir en 90 días. Y aquí viene una reformulación.
y luego de la reformulación se declara nulidad, se reformula después de los 90 días y el ciudadano plantea una acción extraordinaria de protección. Todo proceso, toda decisión que pone fin al proceso, se puede activar una acción extraordinaria de protección en el plazo de 20 días después que se dicta la decisión, ¿no es cierto? Entonces él activa una acción extraordinaria de protección, dice que se le ha violentado su derecho, la víctima. El juez formula después de los 90 días, va a la corte por apelación, la sala, o pasa aquí de repente en Machala, declara nulidad. Entonces la víctima dice, se está quedando esto en la impunidad. Por un vicio de procedimiento se está sacrificando la justicia. El artículo 169 de la Constitución dice que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, y que aspectos de forma no pueden violentar, y plantea una acción extraordinaria de protección. La Corte Provincial de Pichincha pone que al haberse vinculado después de los 90 días existe una violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva. Dice que la norma claramente dice que la vinculación debe ser dentro de los 90 días. Así lo determinaba el artículo 223 del Código Penal, que dice ahora lo mismo, que todo acto de diligencia después del plazo no vale. Eso decía allá y también dice acá. Dice, no tendrá ningún valor la diligencia practicada después de este plazo, por lo tanto declara la nulidad. Hemos avanzado, hemos subrayado la parte más relevante para que, no como 20 hojas, no vamos a pasar de eso, no va a pasar la hora. Número de la sentencia. ¿Sí nos pueden mandar por correo? Claro, es resolución de la Corte Constitucional y sentencia número 163, raya 12. Pero nosotros le mandamos el correo a la compañera. ¿Qué resolución es, doctor? 163, raya 12. 12. En la Corte Constitucional. Dice lo siguiente la Corte. Examinado el expediente, se observa la vinculación, que el pedido de vinculación entra el 17 de febrero de 2019, entra bien, ¿no es cierto? Porque cerraba la instrucción entre el 20 y el 22, y entra el 17. Y el juez debió realizar la vinculación hasta antes del 22 de febrero, porque según la cuenta del juez, ayer era cerrado. Esta era de la Corte Nacional. Pero el juez realiza la vinculación el 26 de marzo de 2019. Dice que el término de 90 días es un término factible, ¿no es cierto?, para poder reformular, por lo tanto constituye una irregularidad vincularlo después que influye en la decisión de la causa. En consecuencia, se declara nula la vinculación. Este es el resumen de la Corte Provincial de Pichincha. El juez vinculó, repetimos, en el mes de marzo, cuando cerraba el 22 de febrero. Eso acontece, ¿no? Yo tuve una vinculación, lo vamos a buscar al sospechoso en su casa, lo notificamos, va al citador y dice la esposa, mi esposo, que usted lo quiere vincular, se encuentra detenido en Loja. Vamos a la audiencia, yo juez debo garantizar los derechos del investigado, suspendo la audiencia y digo que se lo notifique en Loja, porque eso es lo correcto. Y entonces pasa por los 90 días, ¿no es cierto? Y ahí esos son los debates que se generan en el ejercicio profesional, tanto para el juez como para el abogado. Entonces ahí la víctima activa una acción extraordinaria de protección porque considera que se ha violentado sus derechos.
viendo. Siguen diciendo que la fuera del plazo no tiene valor. Y lo que se practica después del plazo establecido no tiene valor alguno la diligencia practicada fuera de este plazo. Y entramos en este debate. Entró la petición del fiscal dentro de los 90 días. Pero hasta convocar y buscar a los sospechosos vinculados, se fue el tiempo. Seguimos avanzando. Tenemos una hora. Aquí la Corte ya narra y dice que el plazo no concluía el 22 de febrero. No es 3 meses, es 90 días. Y el plazo concluye el 20 de febrero, declara la Corte. La Corte Constitucional la aclaran al juez, la aclaran a la Corte Provincial. Y que efectivamente la petición de todas maneras ingresa dentro del tiempo debido porque era el 17 de febrero. Disculpe, cuando habla de los días, entonces son todos los días corridos. Claro, todos los días, excepto para interponer recursos. Para interponer recursos corren solo los días hábiles. Para apelar, ¿no? Ahí son los días hábiles. Pero el resto de todo va todo. Como en materia constitucional, todos los días. Aquí la Corte Constitucional va desarrollando. Dice la atribución de formular cargos de la Fiscalía. Y la misma se efectúa dentro del plazo que señala la ley. Es como cuando se presenta una acusación particular, ¿no es cierto? La acusación particular se presenta ¿hasta cuándo? Dentro de la instrucción fiscal, ¿no es cierto? Y después la estamos reconociendo, después la estamos calificando, pero la acusación particular tiene que entrar dentro de la instrucción fiscal. Si entra después de la instrucción, se vuelve extemporánea. Y estamos reconociéndola después, estamos calificándola después, no hay problema. Pero aquí la Corte ya va diciendo, el plazo no era hasta el 22 de febrero, el plazo hasta el 20 de febrero, entró la petición de vinculación el 17 de febrero, hasta ahí estaba bien. 3 días temprano. Hasta ahí estaba bien. El problema de discusión es que la audiencia la hicimos en marzo y la Corte Provincial declaró nulo. Y lo mismo que acontece ahora. Dice que la Corte Constitucional dice lo siguiente: el fiscal efectúa esta vinculación dentro del plazo que se estaba decorriendo, 90 días. La audiencia no se encuentra dispuesta en el procedimiento, se efectúa el 22 de marzo. 26 de marzo. El 26 de marzo. Ahora nos dice que debe ser 5 días, ¿no? Debemos hacer la vinculación en 5 días. Efectuada la vinculación después de los 20 días, no tendría valor. Y la Corte avanza, dice, pero este comportamiento de los juzgadores contraviene el derecho constitucional de las personas de obtener una justicia expedita e imparcial que proteja sus derechos. Así como tiene derecho el procesado, también tiene derecho la víctima. La decisión de vincular es del fiscal y la petición está dentro del plazo debido. Esta actuación de la sala es evidente que dejaba a la víctima en indefensión, contrario a la Constitución, que nos dice el artículo 78, las víctimas de infracciones penales
gozan de una protección especial. Entonces, la decisión sobre todo de la sala vulnera el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República. Ha dejado en indefensión a una de las partes procesales. ¿Cuál es? La víctima. Es una actuación negligente de los juzgadores. Decisión: declarar vulnerados los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, previsto en el artículo 75 y 82 de la Constitución. Y dejar sin efecto, esto es lo importante, y esto es vinculante para los abogados, también para los jueces, y bueno conocerlo. Y a veces cuando terminamos la audiencia se vuelve todo debate. Y el juez ha vinculado, después del plazo debido, nulo, juez, y empezamos. Dice: dejar sin efecto el auto de nulidad dictado por la sala, y regresa el proceso que continúe con su sustanciación. Es decir, que presentada la audiencia la petición de vinculación a la formulación del cargo dentro del plazo señalado, dice la Corte Constitucional, es suficiente, aunque la formulación del cargo se la efectúe después, aunque la vinculación o la formulación se la efectúe después. Lo importante es que dentro de ese plazo que está desarrollando el fiscal, presente al juez la petición de reformular o de vincular. Imaginemos en provincias grandes como Quito, Guayaquil, hacer una audiencia, convocar una audiencia es bien complicado, por las prácticas que cada uno maneja para defender su derecho. ¿Alguna pregunta sobre aquello, compañero? Aclarado que estableció la Corte Constitucional todas las dudas. Doctor, disculpe, para mí una pregunta. Cuando usted nos habla al inicio de que formulamos la formulación de cargos y después la reformulación de cargos. Claro. Dos cosas distintas. Claro. Sí, después. Va a un caso. Sí, una preguntita. Entré atrasado y no pude escuchar, no sé si lo habrá dicho. ¿Se trata de un procesado o varios procesados? Al que se lo vincula después, el único. Bien. El tema de discusión es el siguiente. Existiendo una instrucción fiscal, habiendo una persona procesada, se quiere vincular a otro, ¿no es cierto? Y hay plazos señalados y la norma dice que todo lo que se practica fuera de los plazos señalados no tiene valor, ¿no es cierto? Y aquí estamos discutiendo un caso de que la petición de vincular entra dentro de los 90 días, entra el día 87, pero la vinculación se la hace después. ¿Vale o no vale esa vinculación para la segunda persona? Entonces eso es el debate que siempre se genera en la práctica, en el foro judicial. El abogado de la procesado dice: nulo juez, todo lo que se practica después del plazo no vale, por lo tanto mi cliente no vale esa vinculación, ¿cierto? Entonces la Corte Constitucional señala, dice que esta argumentación violenta el principio de seguridad jurídica, de tutela judicial efectiva, que se te va a procesar en su medio para realizar la justicia, ¿cierto? Ingresada la petición de reformulación o de vinculación antes que concluya la instrucción fiscal, es válida. Lo mismo que acontece cuando presentamos la acusación particular. La acusación particular dice la norma que se presentará dentro de la instrucción fiscal, antes que cierre. Y después, ya cerrada inclusive, se está reconociendo y después se está calificando. Obviamente antes de dictar el auto de evento a juicio, antes de dictar la audiencia de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces la Corte Constitucional, mediante aquí un juez vincula después del plazo, argumentando que lo que está fuera de este plazo no vale, el juez vincula y la Corte
provincial del Guay, de Pichincha, declara nula esa vinculación. Declara nula esa vinculación. Entonces la víctima interpone una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Dice que esa decisión declarar nulo por la Corte Nacional no vale. Declara inconstitucional y vuelve el proceso a que continúe el trámite normal. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. Y la situación del procesado, Sigue viva. del Vinculado. vinculado, Sigue viva. vinculado. Sigue vinculado. Retoma. Pero si estaba preso, ¿lo pone en libertad o no? No, si estaba, ¿Cuál es la situación? si estaba preso, Ya. al declarar la nulidad sale. Y cuando vuelva a constituirse el proceso, tiene que volver a girar boleta. Es como el caso que se está dando en las noticias que se va a llevar por de Hora Vine. ¿Cuál caso? El de, sobre el caso que lo explicaba el de Jonas Sáenz por la línea occidental. Había una reformulación de cargos. Sí, sí. Esa es reformulación. No es. Reformulación de cargos ya vamos a aplicar. Estamos con Ya, cuando la ya, sí, ya vamos a la reformulación. No, solamente quería aportarle, ¿no?, en el sentido que refiere al constitucionalista Ismael Quintana. Y justamente pues el doctor Ismael Quintana dialogaba casi la misma argumentación que usted está dando, ¿no? Entonces él decía que en el caso, por ejemplo, de sobornos 2012-2016, decía que los otros 20 implicados, eso ya no tiene sentido. Hablaba por la misma motivación que él nos estaba hablando ahorita. Entonces yo lo escuché hablar a él, doctor Ismael Quintana. Ya, gracias. Jorge. Doctora, yo lo que creo es que hay una especie de contradicción de la misma Corte, porque la Corte Constitucional ya tiene varias resoluciones anteriores en donde en forma específica, concreta, dice que ninguna diligencia tendrá valor posterior a los plazos señalados. Y vamos a otro lado. Y ponían el ejemplo: si una diligencia se pide que se practique el 10 de septiembre, pongamos, y el juez tiene 72 horas en este caso para notificar de acuerdo a la normativa, a la disposición legal, sin embargo se la practica el 15. Ese es el ejemplo claro que pone la Corte. Dice que no tiene efecto legal alguno porque todas las diligencias tienen que practicarse dentro de los plazos determinados en la ley. Y más aún hay relación con lo que establece el artículo 13 del COI, porque la ley tiene que aplicarse en forma literal. Y aquí está haciendo una especie de vinculación posterior a los plazos señalados por la ley. ¿Por qué? En el momento en que se concede al juez o al fiscal y lo presenta, por decir, 72 horas antes de la vinculación, tiene que notificar a las partes con 72 horas, es decir, lo presenta en el límite para cuando señala, para posterior. Si es la audiencia o las 72 horas se cumplen el 10, tendría que señalarla para el 11, que está fuera del término legal que asimismo lo establece la Corte Constitucional. Desgraciadamente no tuve el tiempo, iba a traer la obra inclusive donde están las resoluciones de la Corte. Tengo subrayado y está precisamente esta situación. Yo expliqué al inicio de la charla, del conversatorio, y que hay temas de debate, y que frente a este tema de debate hay un consenso. En mi caso, yo soy juez, ¿no es cierto?, un criterio de unificación de criterios con los jueces, y de que aplicamos el tema, que es la resolución de la Corte Constitucional. Correcto, pero también lo que yo digo también es resoluciones de la Corte Constitucional que en la que estamos inmersos los jueces, los abogados en el libre ejercicio, y que somos los que vamos a defender esa tesis cuando en el caso de que nos corresponda o nos toque defender ese tema. Ahora lo que hemos conocido a nivel de Corte, puede haber fallos contradictorios, pero finalmente la Corte toma su decisión. Por ejemplo, en caso de sustancias sujetas a fiscalización, ¿cierto? Le encontramos marihuana, le encontramos cocaína, ¿cierto? Primero salió una resolución de la Corte que se acumula.
cuánto le corresponde por cocaína, cuánto le corresponde por marihuana. Y después la Corte más adelante dictó un segundo fallo. Dice, no, ya hemos reflexionado. Y dice, y ahora será la pena más grave. Por ahí también hay algunos abogados que se confunden y quieren aplicar el libro pro reo, que la pena es más leve. Y esto no va, pues eso es caso de duda. Pero aquí está claro que tiene dos sustancias. La una que tiene pena de 1 a 3 años y la otra de 3 a 5. Entonces ahora con la nueva decisión de la Corte Nacional se le aplica la pena más grave, que es de 3 a 5. ¿No es cierto? Va dando, y tiene que pronunciarse sobre la anterior. Habría que considerar a la que dice el colega Jorge Picay para analizarlo. Pero esa es la conclusión nuestra, por favor. Aceptado su criterio y aceptado el criterio del doctor Picay, pero en temas de resolución o de sentencias, como conocemos algunos que hemos estado en maestría, hay que tener mucho en cuenta que los tipos de sentencias que emite la Corte Constitucional, hay tipos de sentencias que son interpartes, interpares y con efectos erga omnes. Si es una sentencia con efectos erga omnes, es una sentencia con el carácter general y vinculante. Entonces hay que tener en cuenta esas diferenciaciones. De repente podemos estar, alguien puede estar confundido, si es interpares es solo para las partes que estaban en ese litigio, y si es interpares pues tiene su otro razonamiento. Pero cuando ya la misma Corte Constitucional dice que tiene efectos generales, efectos erga omnes, entonces ahí sí ya la cosa sería un poco criticable, ¿no? Esa contradicción en la sentencia. Solo esa acotación nomás, doctor. Claro. Estos son análisis que hace la Corte Constitucional a la norma, no al derecho interpares, por lo tanto corresponde para todos. Doctor, muchas gracias por darme la palabra. Tengo una inquietud. En muchas ocasiones se ve, se escucha por la televisión de que operadores de justicia emiten órdenes de detención para fines de investigación y la persona es aprendida, detenida y rinde su versión dentro de las 24 horas. ¿Y qué sucede? Que terminan las 24 horas y le formulan cargos de forma inmediata. Lo que tomo como acotación lo que me antecedió el colega Pincay, que manifestó que se está incurriendo contra norma, que es los 3 días de anticipación, las 72 horas que tiene que tener